Buenos días. Primero que todo, pues quiero agradecer a la estudiante Camila, que fue la de la iniciativa de traer este conversatorio con este eh, documental de Netflix. Y bueno, al ella traerme esta idea, lo vi y decidí contactar a tres personas que me parecían claves para este conversatorio. Primero, pues quiero disculpar a Liat. Ella estudió periodismo en la USMA 2 años, luego se fue a Israel. Ella es israelí y panameña, y ella nos ayudó a traducir la entrevista. Tuvimos reuniones con ella. Ella siguió el caso bastante de cerca, pero pues tiene un caso, una emergencia familiar y no va a poder venir. Pero bueno, voy a tratar de transmitir lo que estuvimos reunidas con ella, pues para ustedes. Y quiero presentar a Nicolás. Nicolás es médico pediatra, especialista en psicoterapia psicoanalítica, candidato a doctor en psicología, entrenador certificado en el Manual de Diagnóstico Psicodinámico de Niños y Adolescentes. Es presidente del capítulo uruguayo de la Sociedad Internacional de Investigación en Psicoterapia. Él va a estar pues conversando con nosotros lo de la parte psicológica. Camila. Ok, bueno, ahora presentaré a la parte del abogado, nuestro abogado Mijail Castillo, graduado de la Universidad Católica Santa María la Antigua, con un posgrado en Derecho Procesal, con énfasis en instituciones de tutela judicial efectiva, y estudios superiores en el Reino Unido, máster de leyes en The London School of Economics, especializado en sistemas de justicia y criminología, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal. Gracias. Y bueno, yo creo que sin más, pues comenzaremos. Mijail, a ver si te doy la palabra. Bueno, perfecto. Bueno, entrando un poco a suplir también la introducción que iba a hacer Liat, ¿no? Del caso. Yo creo que es un caso que sigue levantando pasiones y sigue llamando la atención, ya que quedan preguntas por responder, ¿no? Y esas preguntas por responder, al final del día, comentábamos de que la sociedad queda con un sabor de boca extraño, ya que mínimamente queremos que cosas como estas no vuelvan a ocurrir. Entonces, para eso, digamos, los profesionales de diferentes ramas tratamos de seguir haciéndonos preguntas para ver, como decía una de las profesoras, de las consejeras de la escuela del niño, qué hice mal, ¿no? O qué fue lo que no vi. Entonces, yo creo que ese es el valor un poco de estos conversatorios en estos términos profesionales, ¿no? De diferentes lados. Bueno, mi especialidad, como ya me presentaron, es el derecho. Y hay mucho también crítica sobre el sistema legal, ¿no? Cuando uno ve un resultado como este de un niño que mata a su papá, mamá y dos hermanas, termina, digamos, estando privado de libertad o sufriendo un castigo de 9 años, pareciera que no es proporcional con las cosas que él hizo, ¿no? Pero aquí quería, digamos, comenzar con una frase de Aristóteles que él dice que la ley es la razón despojada de la pasión. En ese sentido, tenemos que ver que cuando uno crea un sistema de justicia, un sistema legal, uno tiene que hacerlo, se dice en la academia, detrás de un velo. Es decir, tú no puedes crear un sistema de derecho para un caso. Tienes que crear un sistema de derecho que sirva para cualquier caso. Esa particularidad pesa muchísimo en estas circunstancias, ya que es una circunstancia muy extraña. Entonces, probablemente hay críticas válidas al sistema de justicia, porque ciertamente el sistema de justicia, las personas que lo crearon, que lo configuraron, no estaban pensando en que casos como este van a ocurrir todos los días, ¿no? Pero bueno, entonces aquí quiero dar un poco de luces en base a las circunstancias que terminan con el resultado que tenemos, ¿no? Se da un asesinato muy gráfico, muy fuerte de parte de un menor que demuestra una serie de conductas que fueran catastróficas para cualquier persona en un caso de este tipo, ¿no? Da versiones contradictorias, no muestra arrepentimiento, tiene una serie
de posibles motivaciones, hasta económicas. Entonces, son una serie de cosas que deberían agravar lo que él hizo, ¿no? O sea, debería haber todavía más castigo. Pero lo cierto es que nuestro contexto es que él era un menor de edad. Al ser un menor de edad, él entra en un sistema legal que es una jurisdicción especializada para menores. O sea, hay leyes para mayores de edad y leyes para menores de edad. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Y yo sé que este no es el jugo de este debate, pero igual para claridad de todos. Es que los menores de edad en teoría no tienen la capacidad para entender sus acciones de la misma forma que las tiene un adulto. Por eso es que, digamos, ustedes cuando estaban en la escuela les pedían una carta de sus papás para ir a un paseo, para suscribirse a un curso, para aprovechar una oportunidad, una beca, porque se entiende que no tenemos la misma capacidad legal de tomar responsabilidades, de contraer obligaciones, y asimismo, en cuanto a derecho penal, no tenemos la misma capacidad de entender nuestros actos. Entonces, el sistema de menores está hecho para corregir al menor, para tratar de rescatarlo. Sabes que esta persona, si lo condenamos ya a una vida criminal, va a ser una carga para la sociedad. Así que si lo vemos despasionadamente, lo que tratamos de hacer es que vamos a crear un sistema de justicia que sea sancionatorio, pero al mismo tiempo tenga un énfasis en la rehabilitación y tenga un énfasis en rescatar a esos jóvenes. La mayoría de los casos, porque nuevamente nos regreso al tema, ¿no? Crear un sistema detrás de un velo. Con eso me refiero a no pensar en un solo caso, sino en un sistema que funcione para todos los casos. Las premisas básicas van a ser que yo voy a pensar, o yo voy a tratar de creer, o digamos, mis presunciones van a ser que un joven que comete algo de este tipo está en una condición de marginalidad, está en una condición de abuso, está en una condición extraña, que el Estado tiene que intervenir para sacar a ese joven de ahí, para poder recuperarlo, ¿no? Pero bueno, por eso pesa más todavía el que queramos saber cuál es la razón, ¿no? Para saber si, bueno, esas premisas sobre las cuales está construido el sistema de justicia aplican en este caso o no. Si en verdad él estaba en una situación de abuso, si en verdad él estaba en una condición de marginalidad, si en verdad él tenía algún tipo de razón, ¿no? Para que el sistema interviniera de esta forma. Dicho esto, el caso lo podemos entender de dos formas desde el punto de vista del sistema de justicia. Como un fracaso del sistema de justicia, ya que no dispuso un castigo proporcional a los actos, o lo podemos entender como un éxito del sistema de justicia, ya que todo indica que él está viviendo una vida funcional alejada del crimen. Entonces, y ese debate, digamos, no se va a resolver en esta conversación, probablemente no se va a resolver en los próximos años, pero es una tensión constante que a los expertos en sistemas de justicia siempre los mantiene a flote, yendo para un lado para el otro, y debatiendo los fines del sistema de justicia, ¿no? Es el mero castigo, es la resocialización, es la rehabilitación, y bueno, si es castigo, ¿castigo en base a qué? Castigo en base a reproche, algo más divino, tipo, me mandas a orar unos Padres Nuestros, y lo hago para hacer una penitencia, tipo católica, o es un castigo más de que sea para proteger a la sociedad de una persona peligrosa, ¿sabes? Yo te tengo que sacar de la sociedad mientras tú seas un sujeto de peligro, en cuyo caso él no era un sujeto de peligro, ¿no? Entonces, bajo el que le dije anteriormente, bueno, cumplió su penitencia y ya eso es un tema psicológico, ¿no? Ya eso es un tema para ustedes debatirlo, si hay arrepentimiento o no, o si eso fuera necesario siquiera que hubiera arrepentimiento. Sobre el tema de si él era un sujeto peligroso, no hay indicaciones que sea un sujeto peligroso. Y bueno, al menos eso fue lo que pudieron determinar los especialistas asociados al caso, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, esa era como algunas pequeñas ideas
de inicio en cuanto al sistema legal. Yo creo que otro punto que también vi ahí en la lista que les llamaba la atención era el tema de la privacidad de las personas, ¿no? En los sistemas de justicia. Bueno, de hecho, todas las personas tienen derecho a que se guarde su identidad, hasta que no sean condenados. Los jóvenes tienen un derecho adicional a que se guarde su identidad, inclusive posteriormente. Porque definitivamente la estigmatización de que tú seas un criminal te va a pesar el resto de tu vida, ¿no? Entonces, digamos que si yo facilito que todo el mundo sepa lo que tú hiciste o que tú vivas con esa carga, estoy atentando contra mis propios fines de rehabilitación, de resocialización. Pero si yo facilito eso, es decir, yo facilito que las personas sepan quiénes son sujetos peligrosos, en teoría yo también estoy protegiendo a la sociedad porque le estoy advirtiendo, miren, estas personas peligrosas, ¿no? Y por eso, para darle un ejemplo que todos, seguro ustedes lo han visto en cultura popular, en series, hay un registro de personas con ofensas sexuales. Y ese registro existe también poniendo en la balanza que vale más proteger a los niños o proteger a las víctimas de delitos sexuales, posibles víctimas, que proteger la reserva o la posibilidad de rehabilitarse de una persona que cometió una ofensa sexual. Entonces, bueno, tenemos varias tensiones en los sistemas legales son dinámicos, pero bueno, la ley que estaba vigente en ese tiempo le protegía la identidad, y le protegió la identidad al punto que en el mismo documental, y es difícil encontrar en internet cuál era el nombre de la persona, ¿no? Entonces, bueno, él sale, él trata de reconstruir su vida, digamos que yo les diría que ni siquiera es el caso más escandaloso. Para darle un caso, por ejemplo, en Noruega, el asesinato masivo más grande fue una persona que con armas de fuego, me parece que logró matar, y se me olvidó revisar los números, así que me disculpan, creo que eran 70 personas. Mató 70 personas, ya siendo mayor de edad, y el sistema noruego es muy inclinado hacia la rehabilitación y la resocialización. Y esa persona solamente estuvo 21 años presa. O su condena solamente fue de 21 años, ¿no? Ese mismo caso en Estados Unidos, en un estado como Texas, hubiera probablemente producido la pena de muerte, o una pena de estas que a veces ven, que bueno, tienes 20 penas de 150 años, ¿no? Así que vas a pasar 3.000 años en la cárcel. Y hacen ese tipo de cálculos, ¿no? Entonces, hay mucha variedad de todos los sistemas. Ciertamente, para usar ese mismo ejemplo, yo les diría que en Noruega hay menos violencia que en Estados Unidos, probablemente. Pero eso no soluciona el debate por completo, ¿no? Ni es un tema utilitario y práctico, sino que debe también estar basado en principios. Bueno, yo creo que ya estoy tomándome mis 10 minutos iniciales, así que igual sigo aquí para las preguntas, pero creo que podemos pasar ya a la ricura del debate psicológico, ¿no? Gracias, Mijail. Gracias. Sí, Nicolás, todo tuyo. Bueno, primero que nada tengo que agradecer a Luis y a Camila por la invitación, y a Mijail por instruirme en un área que uno mira con pasión, pero siempre desde el desconocimiento, ¿no? Y que tanto tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Porque una de las cosas que va a centrar, me parece, el debate es la imputabilidad del individuo, ¿no? Yo quisiera comenzar diciendo, ¿sí? Yo titulé, ¿cuál es el motivo? Eso parece ser digamos, lo que estamos cuestionándonos, ¿no? Y a ver si puedo compartir esto mismo. Y Luis me mandó una traducción de una entrevista, y la última frase del autor del crimen es que podrían ver que el demonio no es tan terrible. Yo voy a postular que esa metáfora quizás, sea parte de lo que está dentro del psiquismo de este individuo. Voy a hablar acerca de los diagnósticos diferenciales, ¿está? Lo primero que uno podría pensar, o las dudas psicopatológicas que uno podría tener, es, ¿este chico tuvo un trastorno psicótico agudo?
y eso hizo que, perdiendo el principio de realidad, ¿sí? Matara a sus padres y hermanas. Lo segundo, y voy a argumentar por qué sí y por qué no de cada uno de estos, ¿sí? Voy a hablarles de los diagnósticos del CIE-11 hoy. Lo segundo que uno podría pensar es, bueno, tiene un trastorno esquizotípico, es decir, tiene un trastorno de la personalidad muy temprano que tiene características esquizotípicas que muchas veces tienen momentos delirantes, ¿sí? Aunque parezcan normales. Eso es lo segundo que podría uno plantearse. Y lo tercero que podría plantearse es si no tiene un trastorno antisocial o lo que se llamaba en la psicopatología antes la psicopatía. Dicho esto, ¿sí? voy a recorrer algunas definiciones muy, muy cortitas para que lo tengamos todos en cuenta y pensemos viendo la serie, y después voy a hacer hice un trabajo cualitativo junté las diferentes citas de las diferentes personas que estuvieron alrededor del crimen para que ustedes vean y piensen conmigo, ¿sí? Lo primero que en el sí, el trastorno psicótico agudo, ¿tá? Y transitorio, se caracteriza por la aparición aguda de síntomas psicóticos que emergen sin prodromo, esto quiere decir que nada avisa, pero que alcanzan su máxima gravedad en 2 semanas. ¿Alguno de los estudiantes ha visto una psicosis delirante aguda alguna vez? ¿La han tenido al lado? ¿No? Ok, yo tuve la suerte, Luis, estás silenciada. Sí, no, estaba con el uso de marihuana, pues. Con el uso de marihuana, sí. O favorecido por la genética, digamos. Esto es en lo que el conocimiento popular es yo soy Cristóbal Colón, ¿no? A partir de hoy soy Cristóbal Colón, o soy Bach, ¿no? Es muy particular la psicosis delirante aguda, el individuo está inmerso en el mundo psicótico, y lo que pasa es que no desaparece en 24 horas. Y entonces eso es una cosa central, ¿sí? Tanto es así que muchas veces para que desaparezca, si no responde a la medicación, hay que hacer electroshock para sacarlos y volverlos a el funcionamiento más cortical, ¿ok? Entonces eso es lo que yo quiero destacar de por qué yo pienso que este chico no tuvo un episodio delirante, ¿ok? Porque es muy notorio en la posterioridad, y además lo dice el psiquiatra, que no tenía elementos psicóticos. Ustedes ven en la serie caminando a los esquizofrénicos del lugar en donde estuvo internado, y es muy notorio que está en un lugar de psicóticos, ¿no? Voy al trastorno esquizotípico. El trastorno esquizotípico tiene un patrón duradero de una característica de funcionamiento de la persona, ¿tá? De excentricidades en el comportamiento, a la apariencia en el habla, acompañado de distorsiones cognitivas y perceptivas, creencias inusuales, malestar con las relaciones interpersonales. Y aquí me freno. Son los raros, aquellos que ustedes ven y están algo inhibidos hacia adentro. Está demostrado neuropsicológicamente que tienen un aumento en la sensorialidad que a través del desarrollo hace que eviten, ¿sí? como mecanismo de defensa, pongan una cortina, un velo, como decía Mijail, que a veces es necesario, para evitar la interferencia. Y eso los trastorna en seres metidos hacia adentro, extraños para el otro, y que evitan las relaciones interpersonales. ¿Tá? Afecto estrecho, anedonia, alguna idea paranoica, síntomas psicóticos a veces también, ¿no? Que era el planteo. Ahora, ustedes aquí tienen que pensar en que este individuo recibe en la cárcel carta de todos sus amigos diciendo que lo esperan, ¿tá? Es decir, que tiene, y la maestra lo quiere mucho, ¿sí? Tiene un aspecto que es capaz de tener vínculos sociales fructíferos, ¿no? Eso en el esquizotípico no está presente, por definición. Entonces, también en cierta medida lo saca de lado. Y por último, el trastorno antisocial es una afección mental. Acá ha habido, y me parece que esto es un tema central para la discusión, a lo largo de la historia, qué ha pasado con la psicopatía y el trastorno antisocial, que son casi lo mismo, pero no son lo mismo, porque vienen de corrientes diferentes. ¿Tá? El antisocial es una afección mental por la cual la persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros sin remordimiento.
Y acá yo destaco el sin remordimiento. Esto puede causar problemas en relaciones, en trabajo o ser delictivo. La causa se desconoce, se habla mucho del maltrato, ¿tá? De lo genético, es muy frecuente verlo en prisión, y uno ve en los que tienen, digamos, algo como temperamental de base en esto, ¿sí? Porque nunca es nature or nurture, es nurture and nurture, ¿ok? Entonces uno ve que estos chicos a los 5 o 6, prenden fuego cosas, lastiman animales, ¿no? Es decir, no tienen establecido el sistema de la culpa. ¿Tá? ¿Quién fue el primero que habló de psicopatía? Y miren qué interesante es para pensar este chico. En un libro del año 41, ¿sí? un psiquiatra americano llamado Klecki escribió, resumió muchos casos de lo que él definió, ¿tá? Como la máscara de la salud. The Mask of Sanity, ¿ok? Y mostró en ese libro por primera vez cómo individuos con graves problemas mentales, que yo podría decirles que cuestionan el principio de realidad y por lo tanto cuestionan incluso el criterio de imputabilidad, ¿tá? ¿No? Porque el principio de realidad puesto como categoría no se piensa así en salud mental, digamos. En salud mental es una dimensión, ¿ok? Entonces uno podría decir, bueno, ¿tiene principio de realidad alguien que no tiene culpa? ¿Tá? Entonces, describe la máscara de la sanidad para individuos absolutamente normales, en entrevistas profundas, me doy cuenta que manipulan, que me están mintiendo, y que, digamos, que no tienen, vuelvo a decir, la instancia de la culpa. ¿Qué pasaría? Estamos haciendo un juego, está claro, ¿no? Porque estamos hablando de una serie, primero que nada, que ya es información distorsionada, ¿no? ¿Se entiende? Con relatos de terceros, ¿sí? Y a 20 años del suceso. Por lo tanto, aquellos que conocen algo de memoria saben que todos los relatos de los terceros son pasibles de error, ¿ok? Pero yo voy a tratar de hacer el juego, ¿sí? Entonces, Klecki describe al psicopático como alguien que funciona como una persona normal, ¿tá? Y que puede enmascarar la estructura comprometida de la personalidad y su destructividad. ¿Tá? En el CIE-11, estrictamente, yo creo que este chico, ¿sí? Categorizaría como actual, ¿no? Como un trastorno de la personalidad grave, ¿sí? Con rasgos disociales o de desapego. Vieron que el CIE-11, y esto es muy importante para aquellos estudiantes actuales, está relacionado con lo que yo estoy estudiando. El CIE-11 toma el modelo 3 del DSM, ¿sí? y transforma por primera vez, dice que lo más importante de la personalidad, en vez de los tipos específicos de trastorno, son qué nivel de severidad y de compromiso tiene la misma. ¿Entienden? Y que después de decir qué severidad tiene, tú tienes que ponerle rasgos. Que los rasgos son factores más superficiales de un trastorno más central, y que lo que importa es fundamentalmente qué nivel tiene. Bueno, yo pienso que tiene un nivel grave de un trastorno de personalidad precoz, que es lo que estudio en mi tesis, y que tiene elementos disociales. Ahora, paso a la segunda parte, me fui de los diagnósticos diferenciales, creo que queda clara mi impresión, pero la voy a fundamentar en las citas. Entonces, acerca del diagnóstico a través de citas del documental. Lo primero, la agrupé por grupo. La policía en shock. ¿Estarían de acuerdo? Y dicen cosas así. Que el chico dice cuando llega el investigador, ¿qué tal si tomás mis huellas y las comparás con otras escenas del crimen a ver si yo hice esto? Desafiante, estaríamos de acuerdo, ¿no? Sabía lo que había hecho y estaba al investigador ya manejándolo. Está tranquilo, está pacífico, no tiene remordimiento, lo repite todo el mundo todo el tiempo. Sorprende a la gente eso. Parece planeado, hay uno que se enoja, incluso uno de los investigadores está muy enojado durante toda la serie, no se mueve en el cementerio, lo llevan a ver la tumba de los padres y no se le mueve un pelo. Eso es un elemento clínico y semiológico, ¿sí?
El fiscal dice, ni una lágrima en los ojos, ni un atisbo de sollozo. Todo le era indiferente. El abogado personal, el ajedrecista, tiene su teoría, ¿sí? Esto no quita el apoyo en la psicopatología que yo estoy planteando. Tiene la teoría y nos dice que si uno la supiera, porque él la oculta expresamente por el secreto profesional, ¿sí? Dice que si uno las conociera podría empatizar. Dice, cada bala tiene una razón. Nada fue al azar. Si alguien lo hubiera sabido antes lo que pasaba, lo hubiera evitado. Y voy a terminar con las causas psicoanalíticas y psicodinámicas del desarrollo de estas estructuras de personalidad. Esa es la tercera parte de lo que les voy a decir hoy. La maestra que va a la cárcel, que lo quería, dice, le sonríe a la maestra en la cárcel, sin vergüenza, sin remordimiento, la seduce, no habla del tema, no tiene tristeza. La reportera, con él ya de más edad, ¿no? Jovencita, rubia y hermosa, seducida por el morbo, discúlpenme, y así como al psiquiatra se la come cruda, decimos acá en Uruguay. Dice ella, miren esto, sabía cómo hacerte sentir cómoda. ¿Está? Quería que exploráramos juntos lo que había pasado. No olviden que este era un reportaje hecho para sustentar su defensa, pensado por el abogado. Buscaba la condicionalidad y empezó a hablar de su papá ahí, cosa que probablemente sea real. ¿Está? Hay voy a hablar ahora de otro elemento más. Este elemento de la seducción es un elemento de la psicopatía. Les recomiendo ver la tercera temporada de The Sinner, ¿sí? Que es una serie de Netflix, en donde ustedes van a poder ver con una actuación de Oscar a un psicopático en acción. ¿Ok? El psiquiatra, al cual se llama el psiquiatra impotente, ¿ok? En internación cumple las reglas, no tiene una psicosis aguda, dice. No tiene retraimiento, pero no habla. ¿Qué siente el psiquiatra en la contratransferencia, como decimos los analistas? Impotencia. Y dice que el chico podía sentir la impotencia de él y que la alimentaba. ¿Ok? Y habla de una batalla intelectual con el chico. Yo pienso aquí, lo hace entrar, decimos en Uruguay, no sé si ustedes dicen lo mismo, lo hace entrar y no tiene la capacidad en ese momento el psiquiatra, me parece a mí, de darse cuenta que eso mismo es un elemento diagnóstico. Dice después, y esto es muy interesante, quizás tenga un problema que tal vez los médicos no puedan definir. Y acá entra la historia de la psicopatía. Y yo les dije que en el año 41 está publicado el libro. No hice la recorrida de los DSM con el trastorno antisocial, pero podríamos pensar que en la época en que esto sucedió, y en el mundo con la expansión de los diagnósticos y de los manuales, la posibilidad de que un adolescente tenga rasgos psicopáticos y ausencia de culpa no estaba tan instalada en la psiquiatría mundial. ¿Está? ¿Ok? Y hoy dice, hoy buscaría en diferentes direcciones, está oculto adentro de la familia. Y entonces acá yo les digo la vuelta al psicoanálisis. La palabra parricidio, ¿tá? Acá voy a tomar un texto psicoanalítico que se llama La influencia del maltrato parental sobre la estructuración psíquica. La palabra parricidio es en latín parricidium, de pater, padre, y cedere, matar. ¿Sí? Es uno de los crímenes más reprobados por la sociedad y por la conciencia individual también, porque desacraliza el amor existente entre padres e hijos y pone en evidencia las raíces profundas de la agresividad humana. Desde los tiempos más lejanos, inspiró una especie de horror sagrado, que es lo que nos pasa a todos viendo la serie. ¿Tá? Ha sido considerado el acto más espantoso, más monstruoso que pueda cometerse. Acá, Mijail, no me quiero meter en tu terreno, pero el trabajo que tomo de referencia dice esto: una aproximación a la historia de la jurisprudencia de esto,
dice que Roma no lo reprimía como la mayoría de las antiguas legislaciones, y que Solón, interrogado sobre el silencio respecto a esto en el código, respondió que quienes habían hecho el código no consideraban que podía encontrarse a alguien que fuera capaz de cometer este crimen. Si ustedes hacen las revisiones sistemáticas, hoy yo encontré revisiones sistemáticas de cerca de 7.000 a 8.000 casos, y les digo más, hay una correlación positiva muy fuerte con la presencia de armas de fuego en las casas. ¿Ok? Ochoninsky, que es otro autor viejo, exhaustivamente estudia 12 casos, muchos de ellos condenados a perpetua, ¿sí?, en donde el común denominador es la intensa crueldad del crimen y el salvajismo. Les pido que piensen en la serie. ¿Tá? Y concluye que los parricidas, y acá pienso en imputabilidad, tienen un deficiente sentido de la realidad. Un sentido, esto es bien psicoanalítico, un sentido particular sobre el significado de la muerte, la negación del otro, ¿no? Una especial y distorsionada relación de objeto. En psicoanálisis la relación de objeto es ¿qué idea me hago yo de la presencia del otro? ¿Es este puramente un objeto o tiene subjetividad atribuida? Y eso forma parte de un trastorno de identidad, y no es tan simplemente como si soy loco o no. Hay dimensiones ahí. El pasaje al acto, y les quiero hablar de esto, cualquiera sea la duración, está en un contexto de fuera de tiempo, dice. Es decir, en ese momento está fuera de la temporalidad, el individuo, y matar al otro no significa solo matarlo, es como si lo borrara como objeto. Fíjense lo que dice Freud. Ya termino, ya sé que estoy en tiempo. Si 3 obras de arte de la literatura de todos los tiempos tratan del mismo tema, el parricidio, y les nombro a Edipo, a Hamlet y a los hermanos Karamazov, ser o no ser, la clave de la tragedia es siempre el cuestionamiento de la existencia psíquica. Y en Dostoyevsky y el parricidio, que es un trabajo de Freud, dice Freud, y miren la relación con la antisocialidad, el parricidio es el crimen principal y primordial de la humanidad. En todo caso, es la principal fuente del sentimiento de culpa. No sabemos si no la única, dice en su trabajo. Y termino diciendo esto. Wertham, que es otro autor que ha estudiado esto, dice que los momentos parricidas, ¿sí?, se describen como crisis catatímicas. Esto fue un término que gracias a Luis yo he aprendido. La manifestación primordial es el desarrollo de la idea primero de un acto violento contra otro, ¿sí?, y la progresiva convicción de que es la única solución para un posible conflicto afectivo, cuya naturaleza verdadera permanece oculta para el individuo debajo del nivel de la conciencia. Y describe 5 etapas esta autora en la crisis catatímica. Dice que la etapa 5, y tiene seguimiento de los chicos con perpetua, es el atisbo o el comienzo del desarrollo de la culpa. ¿Ok? Los veo durante 20 años, y por primera vez en la etapa 5 del transcurso subjetivo de los individuos, aparece cierto remordimiento. Y termino con esto. Quienes hemos tenido en consulta trastornos de la personalidad moderados, en adolescentes estoy hablando, con compromisos de la estructuración psíquica, ¿sí?, la culpa se aprende por el no ambiental, ¿no?, y se disocia probablemente por el maltrato. Yo creo que hay una historia oculta en esto de maltrato o de abuso, como se infiere en algún momento. ¿Tá? Pero quienes hemos tenido trastornos de personalidad en consulta sabemos muy bien lo sorpresivo que es un acto cuasi delictivo, promiscuo o de cualquier otro tipo, en el cual el paciente comprende cognitivamente que está fuera de la norma, pero dice, no siento culpa, por favor ayúdame que nadie se dé cuenta. Y también los que hemos tratado pacientes de este tipo,
¿sí? En donde entra la mentalización como un factor fundamental, ¿sí? Sabemos que la buena evolución muestra, porque los trastornos de personalidad pueden ser tratados y mejorados, la buena evolución muestra la aparición de la culpa, y cuando aparece la culpa, se pasa de un trastorno de estructura al trastorno por conflicto. Cuando aparece la culpa, aparece lo edípico en el tratamiento. Los problemas empiezan a ser otros, ¿no? La competitividad con el tercero, ¿no? Los celos, ¿sí? Y en el mejor de los casos, eso también se supera y, como dice quien ha hecho un trabajo hermoso sobre los factores generales de evolución en psicoterapia, ¿sí? Que se llama Marianne Krause, que es una chilena que es la presidenta de la SPR, dice que el último factor de la buena evolución en psicoterapia es el agradecimiento del paciente. En el mejor de los casos tendremos eso, la mayor parte de las veces no. Bien, muchas gracias. Wow, Nicolás, de verdad que muchísimas gracias por esa intervención. Nos aclaraste bastante el panorama. Yo tomé mis apuntes y todo. Sí, ¿verdad, Camila? Teníamos muchas dudas. Es que la serie, y eso es un poco lo que iba a decir Eliad, la serie no, de lo único que no te habla es el del motivo. Y la serie no te da, es un poco, como dijiste tú, ¿no? Lo hicieron terceros, no sabemos qué nos llegó, en verdad, yo les voy a mandar a mis estudiantes y también se lo puedo mandar a Jonathan, una entrevista traducida, una parte, me la tradujo Liat, de una única entrevista que le hicieron a él, y sí hubo maltrato, sí hubo mucha violencia en casa de él. El padre parece que gritaba todos los días, la mamá no hacía nada y eso a él lo tenía muy enojado. Entonces yo creo que con esta información, pues, y les voy a mandar eso, podemos pasar a las preguntas, Camila. Sí, gracias Mijail y gracias Nicolás, de verdad. Bueno, quisiera agradecer de nuevo por sus partes, Mijail y Nicolás. Ahora voy a pasar a preguntas de parte de mis compañeros. Primero, Mijail, empiezo con la primera pregunta. ¿Qué considera, según su criterio, que no fue tomado en cuenta en el análisis de este caso y podría haber sido relevante para develar el motivo por el cual el niño decide matar a su familia? Yo pienso que de parte del Ministerio Público pudo haber una mejor prueba técnica, ¿no? Digamos, la prueba técnica me refiero a los técnicos que asisten al juez a tomar una decisión en una rama que él no comprende. Entonces, yo pienso que desde un punto de vista del sistema legal, se deja muy inconcluso, al menos lo que nos da el documental, no sabemos si eso fue la realidad, de qué asistencia técnica, psicológica, psiquiátrica, psicométrica pudo haber recibido mejor el tribunal para tomar otras medidas, ¿no? A veces el sistema peca de ser muy formalista, ¿no? Bueno, esto es lo que dice la ley y esto es lo que se hace. Sin embargo, hay herramientas donde un juez se puede apoyar en otros expertos para tomar mejores decisiones. Ok. Ok, perfecto. Paso a la siguiente preguntita. ¿Qué leyes explican las razones por las cuales no se conoce la verdadera identidad del joven? Claro, mira, principalmente, en términos generales, las leyes de protección a los menores, la naturaleza, los principios de la jurisdicción de menores, y el derecho a la reserva que tenemos todos frente a procesos judiciales, y también los principios o las finalidades de rehabilitación y resocialización para menores que han cometido delitos. Muchísimas gracias. Muy claro. Gracias, Mijail. Ok, perdón. Vamos a hacerle unas a Nicolás. Ok. Ok. Nicolás, ¿consideras que el caso se hubiese manejado de una forma distinta en la actualidad?
Sí, muy probablemente, con el conocimiento actual, seguramente. Miren, el problema que tiene la salud mental y la nosología, ¿sí? Es que todos hablamos de lo mismo con diferentes palabras, ¿sí? ¿Ok? Eso en psicoanálisis se llama el efecto de la Torre de Babel, ¿sí? En este momento es un momento muy especial en el mundo. La psiquiatría descriptiva, ¿sí? Se está dando cuenta, ¿sí? De que no basta con categorizar síndromes, ¿sí? Y los psicoanalistas se están dando cuenta, algunos, que los síndromes existen. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Los psicoanalistas saben desde hace mucho tiempo, ¿sí? Que los trastornos de personalidad en los niños y adolescentes existen. Pero en la psiquiatría de consenso, ¿tá? Eso es muy nuevo. Tanto es así que es de este siglo, que hay un movimiento muy fuerte para decir, ¿tá? Si ven en el año 80, la esposa de Kember, ¿no? Tiene un artículo publicado que dice resolved, resuelto, después de días y días de discusión en la Academia de Psiquiatría Americana, dice resolved, los niños menores de 9 pueden tener estructuras border de la personalidad. Nosotros lo vemos todo el tiempo, eso. Pero para la psiquiatría, hablar de una personalidad comprometida, incluso para algunos psicólogos, es, hasta el CIE, tiene una limitación estadística, que era que no se podía hablar de eso antes de los 18. Las investigaciones en los últimos años, ¿tá? Demuestran que aplicados los criterios, ¿sí? De los trastornos de personalidad de adolescentes, hay un 15 a un 20% de esos chicos que cumplen con los diagnósticos y que seguidos evolutivamente tienen peores evoluciones laborales, peores evoluciones de relaciones de pareja, familiares, algunos entran en la criminalidad. Eso está, yo les diría, hay una impronta muy fuerte que sale desde Australia en esto, ¿tá? Y tiene mucha investigación por detrás, hay otra en Alemania, ¿sí? Y eso está en este momento en transición y tiene una estructura de base. Esto que estoy diciendo tiene un tema central que nos debe ocupar a todos porque es prácticamente de importancia para la salud pública. ¿Qué quiero decir con esto? Tú, cuando agarras a un adolescente, tienes plasticidad neuronal mucho mayor que si tiene más de 20. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, esto puede tener la implicancia directa, y en esto sustentan, esto concluyen después de las investigaciones, de que lo que el PDM, que es otro manual muy interesante, el Psychodynamic Diagnostic Manual, dice en la parte de adolescencia, que es algo así como rasgos incipientes de la personalidad, para no decir trastorno, porque el trastorno para muchos suena muy mal, ¿sí? Y todos sabemos de la volubilidad de la adolescencia. Dice, bueno, aquí hay un grupo de estos chicos que puede ser categorizado como tal y que es diferente a la crisis adolescente de identidad. En la crisis adolescente de identidad, todo el mundo, ¿no? La tuvimos todos, digamos, en diferentes edades seguramente, pero no perdemos principio de realidad. Sabemos quiénes somos, tenemos una coherencia a lo largo del tiempo, ¿ok? Yo pienso que hoy, visto a la luz de hoy, este chico hubiera sido pensado, primero con un grave trastorno de personalidad, ¿sí? Con rasgos psicopáticos, fundamentalmente por la ausencia de culpa, ¿sí? La impotencia a la que somete al psiquiatra, eso es diagnóstico de la manipulación, ¿ok? Y me baso también en la entrevista con la periodista, ¿se entiende? Y dudo mucho sobre si realmente ha desarrollado la culpa. Pienso que hoy un psiquiatra, a los psiquiatras de niños y adolescentes que provienen de la escuela americana, biologicista, saben poco de personalidad. Yo le diría, un psiquiatra dinámico hoy podría decir, aquel que pone el I, podría decir, bueno,
este chico configura, digamos, un acto atroz parricida es el síntoma, lo que hay por debajo es un posible trastorno de la personalidad antisocial, eso es lo que le pasa, ¿sí? Y lo que define esto es la ausencia de culpa y la inimmutabilidad, ¿sí? Lo que le pasa. ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Y bueno, ahí deberíamos buscar en la investigación y en los desarrollos que han habido a lo largo de la historia del tiempo, cuantitativos, que vuelvo a decirle que hay cerca de 8.000 revisiones sistemáticas de 8.000 casos en Estados Unidos, y también la descripción cualitativa de los casos, que hay, y las hay muchas, ¿sí? Es muy difícil, siempre les van a decir en investigación, tomar desde lo cualitativo la generalización digamos, poblacional, ¿no? Pero les recomiendo un trabajo que estoy leyendo actualmente, que es un trabajo de Levitt, que se llama La generalización cualitativa. No a la población, pero al fenómeno. ¿Ok? Es decir, que nosotros podemos tomar fenómenos específicos y tratar de estudiarlos en profundidad y ver si otros estudios en profundidad dan lo mismo. Acá yo jorobaba ayer con mi tutor que tendríamos que hacer después de leer este artículo, el análisis psicológico de los hechos triviales de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿por qué los hombres se juntan a hacer asado? ¿Y por qué los fanáticos del fútbol tienen hijos con su misma camiseta y los que son menos futboleros tienen hijos en contra? ¿Okay? Pero sí, pienso que hoy sería diagnosticado como tal, sí. Digamos, eso es lo que pienso yo, sí. Muchísimas gracias. Creo que podemos continuar con la pregunta que mandaron. Ok, ya Mijail la contestó. Ok, entonces pasamos a la siguiente. ¿Qué lo hace tan diferente a otros homicidas? Esta pregunta es para Mijail. Bueno, no sé si es diferente en cuanto al caso, en cuanto al resultado, bueno, las condiciones que ya dije, ¿no? Pero a mí me parece que las particularidades de él pareciera ser en su alto coeficiente intelectual, no sé si ponerlo de esa forma, aquí particularmente caminando en un campo minado con psicólogos, pero es una persona muy inteligente, que se ve como una persona capaz de tomar decisiones racionales, y que no, al menos no está clara las condiciones estructurales que lo llevaron a cometer ese tipo de actos. Y en la mayoría de los homicidios sí está muy claro eso, ¿no? Están las motivaciones de pasión, están las motivaciones económicas, están las pérdidas de control o las pérdidas por sustancias incapacitantes de la capacidad de tomar decisiones prudentes. Así que bueno, eso lo diferencia, me parece, bastante del caso común de homicidios, ¿no? Claro. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que tenemos, para Mijail también, ¿cómo sería el proceso legal de un caso similar aquí en Panamá, de que se determine que el niño es apto para el juicio? Panamá ha tenido un vaivén en estas reglas. Para 2004 se robusteció un poco la capacidad de juzgar a menores. Yo en Panamá probablemente hubiera tenido que hacer algo más de tiempo de prisión. Hemos tenido, digamos, un tema de mano dura, ¿no? En políticas públicas, digamos, la escuela de ser más severos con los castigos, en temas penales se le llama mano dura. Entonces, Panamá ha tenido un creciente tendencia hacia políticas públicas penales de mano dura, con ciertos límites. Él hubiera probablemente primero asistido a un centro de juvenil,
y probablemente luego hubiera ido a una cárcel. La pena máxima en Panamá son 30 años de prisión, que acumulada por varios homicidios puede llegar hasta 50 años. Así que eso hubiera podido ser su pena máxima dentro de las posibilidades. Panamá también tiene carencia en cuanto a prueba técnica, así que si alguno de ustedes quiere ayudar al sistema, considere una carrera en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, que son los que asisten a los fiscales y a los jueces. Y probablemente no tenemos tampoco tantos especialistas que le den seguimiento a los jóvenes en esos centros. Okay. Así que no estoy seguro que hubiera recibido ese seguimiento que recibió en Israel, ¿no? Ok. ¿Recuerdan las palabras del director del reformatorio? Que no lo quería volver a ver. Un tipo que da su corazón a los jóvenes en problemas, ¿no? Para reformarlos, es al único que no vuelve a ver. Sí, muy importante, ¿no? Acá ¿No? probablemente, y habla de su profesionalismo, porque cumplió con su labor a pesar de sus sentimientos. Pero, en cierta forma, ¿no? En Panamá me parece que hubiera sido, y sabes que este tipo no me cae bien, veo cómo le hago la vida imposible, ¿no? ¿sabes lo que te digo yo? Que seguramente se haya dado cuenta, esto es una inferencia también, que seguramente esa persona con una gran capacidad de acercamiento a los jóvenes se dio cuenta de la característica manipuladora del individuo. Y eso es lo que generó su rechazo. Es decir, se puede haber dado cuenta de que no tenía manera de ayudarlo. Les pido por favor que miren The Sinner y fundamentalmente el momento final, porque en el momento que se resuelve el personaje con la psicopatía, ustedes pueden ver lo que hay abajo. No les voy a decir, no los voy a spoilear, pero pueden ver cuál es dicho en términos psicoanalíticos, qué es lo que está desmentido. Nosotros hablamos de la represión como mecanismo normal neurótico que tenemos todos. La desmentida es cuando tenemos un aspecto de nuestra vida que dejamos afuera de nuestro psiquismo, ¿no? Se los explico con un ejemplo. Una vez tuve un paciente que venía de tener un cáncer en la sangre muy, muy, muy fuerte, con mucho riesgo de vida, y yo quise empatizar con él en la primera entrevista. Qué difícil debe ser esto para ti, le dije. Y él me respondió, no, yo en el hospital estaba como en un all inclusive, como en un 5 estrellas. La pasé tan bien en el hospital. Estaba recibiendo quimioterapia. Todo atado a lugares. Pero me lo estaba diciendo realmente convencido. Eso es la desmentida. Eso es la diferencia de reprimir algo para no querer verlo, es quitarlo fuera del psiquismo. Y es lo que está en la base de esto, ¿sí? Sí. Buenísimo. Bueno, nosotros pues habíamos hecho un panel de preguntas con los estudiantes, pero ahora pues sí queremos invitar a todas las personas que estén pues aquí con nosotros a que puedan hacer sus preguntas, si quieren en orden o pues pueden abrir los micrófonos. Tengo algo que escribió Mariola, que otro hecho importante que se relaciona con la falta de remordimiento o la ausencia de culpa es que el chico pidió a su abogado poder quedarse con su herencia, lo cual pudo lograr quedándose con la casa, el dinero del seguro y la pensión de los padres. Que ese era un dato también que Liad nos iba a dar. Parece que el lugar donde él vive es un área bastante costosa, o sea que él sí quedó bastante pues acomodado. No sé, creo que eso lo hablamos, Mijail, ¿verdad? En algún momento. Sí. De cómo se dio cómo el abogado hizo que quedara. Y hablamos del término, creo que era el manslaughter, sí, eso tú lo dijiste al Sí. principio. Bueno, la diferencia entre homicidio culposo y homicidio doloso se basa en la capacidad, ¿no? Y en la intención. Pero ¿por qué está ligado? En cierta forma, porque tú para tener la intención de hacer algo,
digamos que está ligado a tu conciencia de esa intención. Y tu conciencia está ligada a tu capacidad. Entonces, eso habla, al ser menor, como les dije al inicio, estamos en un ambiente donde se estima que esa conciencia, esa capacidad de toma de decisiones está limitada por la sola condición de ser menor, más allá de los trastornos, ¿no? Entonces, digamos que eso no le impidió el tema de reclamar los derechos hereditarios. También tenemos que ver que los derechos hereditarios se ven en el panorama civil. ¿Qué quiere decir esto? El panorama civil no es de orden público, quiere decir que el Estado no interviene para favorecer un lado u otro. Entonces, la verdad es que en términos de su herencia, iba a ser un poco complicado restringirle los derechos que él tenía sobre ella, a menos que hubiera habido otro familiar que lo hubiera peleado y hubiera alegado un reclamo sobre estos derechos, hubiera alegado de alguna forma tratar de hacer un caso en base a justicia que él no se merecía esa herencia. Que bueno, la única persona que aparece ahí es la abuela, pero como que no estuvo muy claro, parecía que tenía una relación con la abuela, y digamos que los tíos le consiguieron al abogado, o sea que pareciera que los familiares no se opusieron al tema de la herencia, ¿no? Y eso, digamos, iba a ser muy importante en términos de derecho civil y reclamos hereditarios, ¿no? Que no hubiera oposición. Aquí tenemos una pregunta de Arancha. Si hubiera ocurrido un caso parecido en Panamá, ¿cómo creen que se llevará el caso a cabo? Tú lo preguntas esa pregunta ya se hizo, ¿no? todo, sí, en parte psicológica y sí. Ya se hizo y no es Aranza, profe. Ah, Alguien más entró con el link. ok, ok. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer pues alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre el documental? Disculpen, es que tengo la cámara dañada, estamos tratando de arreglarla, pero quisiera hacer una pregunta para el doctor. ¿Cómo se podría explicar el habitante verde? ¿Se podría decir que es un producto de una estrategia consciente del chico para despistar la investigación? Yo pienso que es vuelvo a decir que es un juego esto, ¿no? Es decir, habría que haber estado ahí en ese momento, pero yo pienso que es una estrategia, ¿sí? Que fue un acto premeditado, ¿no? Así lo demuestran muchos aspectos, ¿no? Tiene que subir una escalera, carga el arma, ¿no? Fue un acto premeditado y que lo que me hace pensar que fue una estrategia consciente es que lo que hace es mantener su relato todo el tiempo. Es decir, no cambia su relato nunca. Es decir, y luego calla. Es decir, eso es lo que genera la impotencia en el psiquiatra. Pensar, ¿no?, en ese fenómeno de otra manera, ¿sí?, sería pensar en un chico con la posibilidad, digamos, con otra alteración de la mente, que es la posibilidad de tener fenómenos de estirpe psicótica, es decir, una voz me indicó que lo hiciera, ¿no? ¿Se entiende? Eso es igual a plantear, por ejemplo, una psicosis infantil, una esquizofrenia, un trastorno esquizotípico, esquizoafectivo, ¿ok? Fue lo que intenté recorrer al inicio, ¿no? Para muchas de esas cosas le faltan cosas, porque, digamos, todos sabemos que los chicos con aspectos psicóticos, sus relaciones personales e interpersonales están poco desarrolladas, ¿no? Digamos, no tienen la capacidad para hacerlo, cognitiva. Y este chico tiene la capacidad para que todos sus amigos del colegio le manden una carta animándolo después
todos sabemos lo bueno que eres, después de que había matado a sus padres y a sus hermanas. Entonces eso habla de cierta actitud de liderazgo, ¿no? Hay por allí también el relato de una novia, así que sí, pienso que no es un elemento psicótico, pienso que es un elemento inventado. ¿Sabes qué? Tú leíste esa parte en la entrevista, Nicolás, porque estoy buscándola, pero sale lo de la parte de la manipulación. Él decía que cambiaba, o sea, que él decía el relato, pero él lo decía parecido y parecido para que no lo molestaran más. Ok. Esa parte sale, o sea, que ahí está la parte de la manipulación que tú hablas. Yo pienso que cuando tira, sabe todo lo que se le va a venir, se queda sentado en la casa del vecino, y todo lo que está sucediendo después, él es un espectador a la espera de las consecuencias. Que sabe, como dice la crisis catatímica, no había otra manera de resolver este problema o conflicto emocional. Y entonces es más importante que ir a la cárcel lo que yo estaba viviendo dentro de mi casa. Punto. Mira, aquí dice algo, ¿ah? Perdón, te traigo una frase cualitativa de la paciente del parricidio aquí, que termina suicidándose posteriormente. Dice, maltratada. ¿Por qué? ¿Por qué? De la cárcel se sale, del cementerio no. Interesante, ¿no? Yo aquí tengo algo que dice que le preguntan, ¿recuerdas algunos de los sentimientos por los que pasaste? Y él dice, lo que recuerdo es una sensación de un robot o algo así, como si ya estuviera tan profundo en mi mente, como si ya fuera una acción tan voluntaria. Fue como si ese ruido sellara mis oídos, como si mi cerebro estuviera sellado en absoluto. Es algo que él dice en la entrevista. Eso parece bastante genuino, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo tengo una preguntita también. Al final del documental se menciona que el joven se casó y actualmente tiene una familia. ¿Es posible que él vuelva a cometer un homicidio o que sea un peligro para su familia? ¿Para quién va la pregunta? Para los dos, para quien sea que la conteste. Pienso que esta persona debería ser sometida a una pericia nueva para determinar esa pregunta. Y que la pericia tendría que ser muy desconfiada. Es decir, fundamentalmente buscando realmente la presencia o no de elementos de culpabilidad, ¿no? Del sentimiento de culpa, presente o no en el psiquismo. Y otra cosa que yo haría sería investigar su familia y su entorno inmediato laboral, para ver cómo es percibido. Puede ser que haya algún atisbo, porque otra de las cosas que están probadas es que el desarrollo neurológico, muchos de los trastornos de personalidad de los 20 o 30 años, a los 40 ya no están, simplemente por el cambio de etapa de vida. ¿Ok? Es decir, se adquieren aptitudes dadas por el progreso del desarrollo. Mijail, probablemente tengas respuesta tú para esto también. Bueno, creo que en el sentido de que es incierto lo principal, ¿no? Es incierto y me parece que una persona, al menos puedo ver que actúa en su propio interés y tiene instintos de autopreservación. Y yo creo que él entiende que las consecuencias de hacer algo por este tipo serían muy graves. Así que me parece que él pudiera entender las consecuencias y más que todo, el indicador que yo tengo de que no pase es que él no va a actuar en contra de su propio interés, a sabiendas de que ya no se puede crear ni una historia nueva que vaya a justificar un segundo acto de violencia de este tipo, ¿no? O sea, no va a haber ninguna duda de que es un sujeto peligroso para la sociedad y de que hay que ponerlo tras las rejas hasta el día que se muera, ¿no? Y el miedo que yo tendría es que no sé si, digamos, el trauma o lo que sea quedó, y aquí de nuevo me meto a caminar en campo minado,
quedó atrapado en su subconsciente y va a haber un trigger, como se le dice, o algo que lo va a llevar de nuevo a ese momento. No sé si... y bueno, ese sería un miedo latente, ¿no? Pero creo que su capacidad de tomar decisiones en su propio interés, me parece que las tiene claras en cómo manejó esto, cómo jugó ajedrez para conseguir el mejor resultado posible, ¿no? Sí. Y ahí dice, tiene una pregunta, Gabriel, que cómo se abordaría este caso desde la mentalización. Nicolás. Ok, a ver, muy interesante pregunta. Con la postura básica, ¿sí? Aquí aprovecho para decir que el 3, 4 y 5 de junio tenemos un diplomado oficial de MBTC, ¿sí? Aquí en Uruguay, totalmente a distancia, ¿tá? Para quien quiera hacerlo, avalado por la Universidad de Yale y dado por Norca Malver, ¿sí? Que es la creadora del libro. La estructura general de la técnica, ¿sí? Es la curiosidad genuina por la mente del otro, ¿sí? Y la postura del no saber. ¿Qué quiere decir eso? Esto no es nuevo de Peter Fonagy, está basado en el diálogo socrático, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué manera una persona que no tiene desarrollada una estructura subjetiva o que está disociada de algún aspecto puede empezar a desarrollarla? Tú no se la puedes insertar, la tiene que desarrollar él. Y entonces, disculpa, sabes que no puedo entenderte, pero tú me dices que en ese momento tan atroz no tenías culpa, y parece que no tenías culpa. ¿Podemos entender juntos por qué? A mí me suena extraño, ¿no te suena extraño a ti? Porque vos conocés otras personas y entendés racionalmente lo que es el principio de la culpa. Siempre una actitud de no crítica, ¿no? Lo cual es muy difícil en este caso, ¿no? Pero quienes trabajan con criminalizados saben hacerlo. Yo sigo sin entenderte, y quizás ahí, y esto está en The Sinner también, ¿está? Esto está como el policía puede encontrarse con el psicopático, ¿está? Parte de la trama es el vínculo oscuro entre policía y criminal, ¿está? Pero quizás ahí, y muy de a poco, y basado en una actitud benevolente, ¿sí? Y empática, pero no empática con qué mal te debes de haber sentido haciendo esto, porque se te va a reír en la cara, no lo va a entender. Entonces, empática con el hecho de qué difícil debe ser para ti darte cuenta que hay algo que no puedes dar cuenta, ¿no? Que otras personas sí, y qué difícil que debe ser para ti toda esta reacción que tú ves alrededor, y qué incomprensible que debe ser para ti. Yo empezaría por ahí, digamos. Entonces, trataría de ganar su confianza, porque lo que hay, no sé si han escuchado el concepto de Fonagy de la confianza epistémica. ¿Lo han escuchado? Fonagy dice que hay una estructura biosocial de transmisión del conocimiento en la especie. ¿Está? Esto está basado en un experimento, ¿sí? Que la transmisión del conocimiento está dada por la confianza epistémica, es decir, la confianza en el otro va a hacer que el sujeto reciba la información y la pueda tomar para aprender. ¿Ok? Y hay un experimento base de esto, que es que tienen un niño con dos muñecos adelante, ¿sí? Y entonces pasa el primer investigador, ¿sí? Y dice, hola, ¿cómo estás? Lo mira a los ojos. ¿Cómo estás? Yo me llamo Nicolás, ¿y tú cómo te llamas? Me gusta el fútbol. ¿A ti también? Ah, qué bueno, excelente, buenísimo. Charla un rato y después agarra uno de los muñecos y dice, qué lindo que es este muñeco, es el mejor muñeco que vi, me encanta, realmente, ¿eh? Y se va. Y aparece otro y dice, ¿qué muñeco me recomendarías? ¿No? Y recomienda significativamente, estadísticamente significativo, se recomienda el muñeco que recomendó
aquel que estuvo en confianza e hizo un vínculo con él. En la otra situación de control, la persona ingresa, apenas saluda, y dice, qué lindo muñeco, este es el mejor muñeco que vi en mi vida. Y se va. Y allí no hay correlación. Entonces, ¿qué dice Peter? Y esto es fundamental para la psicoterapia, y una vez que uno lo entiende, empieza a haber cambios más rápido. Es mucho menos la intervención inteligente que la capacidad para establecer un vínculo de confianza con el otro, ¿está? En el cual el otro te pueda tener como un objeto no persecutorio y pueda escuchar alguna de las cosas que tú le dices como una teoría que dices, mira, yo siempre les digo, yo hago la fuck up therapy. I fuck up y los pacientes me corrigen. Así que todo lo que yo diga puede ser, en este caso, Mijail, usado en mi contra. ¿Está? Okay. Entonces, yo les diría que de esa manera, y que no sabría cuál sería la evolución, que trataría de ver un atisbo. Lo he visto en pacientes adolescentes, ¿sí? Y vuelvo a decir, cuando eso aparece el conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Le voy a poner una paciente de ejemplo, ¿sí? Muy prototípico, un trastorno border grave de la personalidad. Eso es, no sé quién soy impulsiva, me acuesto con todo el mundo, me drogo, me emborracho, tengo problemas sociales, ¿no? Y además tengo una bulimia, ¿ok? O sea, porque vengo así. Y cuando empieza el vínculo, tengo la promiscuidad y estoy actuando constantemente en el modo que Foner llama el pretend, ¿ok? Que es un modo prementalizador. Estoy actuando todo el tiempo disociada, y bueno, y me acuesto con los novios de mis amigas, ¿no? Y me descubren, y ¿cómo hago para zafar? No es, qué mal que estuve. ¿Cómo hago para zafar de acá? ¿Ok? Cuando aparece la culpa, ¿sí? Aparece la tercerización por primera vez. Se sale de un funcionamiento diádico, ¿no? Con el otro, que tú lo percibes en transferencia. Yo con esta paciente en particular tuve muchas veces la sensación de que era una bulímica, de que podía comerse mi cerebro. ¿Está? Y lo digo de verdad, tuve esa imagen en mi cabeza. Empieza a parecer que este chico no me quiere, y que le da celos la otra amiga, y empieza a aparecer y puede dar cuenta de una estructura moral, ¿sí? Que acompaña el desarrollo del superyo. Y entonces eso es evolución de estructura psíquica, y eso es lo que hace la mentalización. También lo hace la TFP, ¿sí? Yo pienso que la TFP en este paciente no serviría, ¿ok? ¿Está? Porque este paciente viviría como... Ustedes saben lo que es la interpretación de la transferencia. El psiquiatra podría haberle dicho, en vez de decirle hacerse amigo de él y decir, che, espera, que yo no te entiendo, déjame pensar, dime por favor, así yo me lo puedo representar, y por qué no la culpa, ¿no? Podría haberle dicho, usted lo que está queriendo hacer, no sé si se da cuenta, pero es dejarme impotente a mí. ¿Ok? Eso, que muchos pacientes tienen mucho resultado, demostrado por Otto Kemper, en este paciente yo creo que hubiera sido vivido como una agresión, y que hubiera quitado del medio esto que yo les digo que es lo que habría apuntado a generar. Muchísimas gracias. Y creo que podemos pasar a la última preguntita, y es para ambos. ¿Por qué no solo asesinar al padre? Tomando en cuenta que él era el abusador e incluso el asesino era muy apegado a una de sus hermanas. Entonces, ¿por qué no solamente asesinar al padre? Fair enough. La pregunta, ¿no? Sería la respuesta de tipo, esto es casi como estamos tomando ya la cerveza ¿no? Es decir, no es académico esto, ¿no? ¿Ok? ¿Está? Les recuerdo las palabras del abogado. Cada bala tenía un motivo. No sé cuál sería la cosa, pero también las madres son
esto es muy frecuente, digamos, cómplices de maltratos explícitos. Y él dijo que la mamá no hacía nada. Él lo dijo. ¿Ok? Estaba muy enojado en esa entrevista. Hay una sola cosa en todo el documental que trastoca mi impresión, que es la counselor de la hermana. ¿Recuerdan eso? Que hay una mujer que habla sobre el final, que es la psicóloga del colegio, y que dice que la hermana iba todos los días, o todas las semanas, perdón, a hablar con ella, y que si hubiera pasado algo dentro de la casa, tendrían la confianza suficiente para que ella se lo hubiera contado. Lo segundo que dice es que el homicida le parecía raro y que no la miraba a los ojos. Eso es, digamos, iría más hacia el lado de los primeros diagnósticos, ¿se entiende? Es decir, que había un déficit relacional, algo esquizo, ¿sí? Y la hermana no tendría denuncia de maltrato con alguien con quien podría haberlo tenido. Eso es lo único que va un poco en contra para mí de esto que estuvimos diciendo al ver la serie, vuelvo a decir, ¿no? Pero las imágenes del chico, ¿no? Las imágenes del chico dan cuenta de alguien que está esperando que pase el tsunami. Ya sabía que venía la ola y se deja. No sé las hermanas por qué. Habría que preguntarle a ese abogado que nunca nos lo dirá y se lo llevará a la tumba, ¿no? Sí. Mijail, ¿tú tienes algo de esta que Bueno, quisieras? en base al mismo principio de las cervezas, y para darle un tono legal, bueno, ahí obviamente no hay testigos, no hay nadie que pueda contradecir tu versión, Claro. nadie te va a pelear la herencia, y también, digamos, desde ese punto de vista, es pesado en el proceso penal tener una víctima activa. Cada vez que tú vas a pedir alguna rebaja de algo, cada vez que vas a pedir alguna cambio o beneficio adicional, a tu víctima se le notifica para que participe en el acto de audiencia y diga su sentir. Entonces, que hubiera quedado una de las hermanas vivas, hubiera sido un actor protagónico dentro de todo ese proceso y hubiera probablemente logrado cosas en contra de él Interesante. a lo largo del proceso, sí. Ay, qué bueno que está eso. Sí. Bueno, aquí dice algo que mandaron, Katiushka, en la investigación no se extendió a buscar si los familiares sufrieron abusos, influencias culturales que dieran un antecedente de salud mental del resto de los familiares. Sí, No, eso no, eso Muy buena no. pregunta. Sí, Porque en general, Katiuska es una estudiante, en general hay una historia transgeneracional de esto. Es una muy buena pregunta. sí. ¿Qué había pasado con su papá en su infancia? Sí, voy a anotarla igual porque la entrevista es muy larga y no me la tradujeron toda, pero voy a ver si la busco y sí, pues a ver si hay algo de eso. Pero bueno, les agradezco a todos. Yo creo que Mijail y Nicolás hicieron un trabajo excepcional. No sé si pueden mandar sus aplausos o si quieren quitarse los micrófonos y aplaudir. Yo creo que de verdad que les agradezco un montón por Gracias, gracias. esta intervención de hoy. De verdad siento Divertido. que fue bastante, la palabra pues, a ver. Fue muy interesante, sí, se me fueron las palabras. Estoy como muy emocionada. Es algo que llevamos semanas organizando, reuniéndonos, conversando, entonces yo creo que aprendimos bastante. Gracias a ambos. No sé si alguien más pues quiere decir algo antes de despedirnos y sí, Jonathan, gracias por todo, la logística.
Gracias Camila, y gracias Jonathan, a ambos. Camila, Sí, gracias a Camila, sí. Sí. Y Camila, también gracias a Luis, ¿no? por la Eso, iniciativa sí. gracias a Luis por la iniciativa y por la invitación, ¿no? Porque esto ayuda mucho a la academia de la Escuela de Psicología, que es la mejor en Panamá según las autoridades. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Excelente. Gracias. Bueno, entonces nos vemos Bueno, la próxima semana, mis estudiantes, y por ahí nos escribimos. Amigos, Nicolás. que estén bien. Que estén bien. Chao. Hasta luego.